¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café con la vuelta del campeonato uruguayo, torneo apertura y la victoria agónica de Peñarol sobre Cerro 2-1 con el debut oficial de Diego Forlán como entrenador del primer equipo Mirasol, después de lo que había sido en algún momento su pasaje como jugador, lo que significó su padre como jugador en el conjunto carbonero. Debutó como entrenador, había dejado dudas en algunos amistosos, también dejó dudas en el comienzo del campeonato por la formación del equipo, porque de todas las incorporaciones solamente algunas iban a ser de la partida, iban a jugar del arranque, con lesiones. Bueno, lo de Urreta Vizcaya, que se pierde todo el campeonato, que además hay que ver si renueva, qué dice su equipo en México después de esta lesión. Se lo traía como el salvador, como la máxima figura. Se lesionó antes de comenzar el campeonato. Lo que pasó con Cristian Rodríguez hace unas horas nada más, que queda fuera de la convocatoria por lesión. Ha vivido lesionado en el último tiempo Cristian Rodríguez. Ya vamos a hablar no solamente de la situación de Cristian Rodríguez, sino de aquellos jugadores que muchas veces terminan por no retirarse a tiempo, yéndose por la puerta de atrás del fútbol de la primera división. Matías Britos, otras de las incorporaciones lesionado, algunos que no están, como en el caso de Herrera. Un montón de dudas previo al partido con un Cerro, un rival que ayer a última hora pagó cerca de $600.000 para poder jugar el campeonato. Cerro con un montón de inconvenientes desde lo financiero, desde lo económico y además con muchas incorporaciones. Se fueron 16 jugadores, vinieron 14, vino un técnico nuevo, tuvo que armar una idea, mostró cosas muy interesantes Cerro. También hablaremos de lo que pasó en el final, pero en líneas generales, salvo esa particularidad de los equipos uruguayos que no saben jugar con un hombre de más, que juega mejor 11 contra 11 que teniendo uno más en el campo. Cerro fue mucho más que Peñarol con 11 contra 11, que cuando se quedó con un hombre de más y no supo qué hacer y lo termina ganando Peñarol. Pero de todas formas, en lo previo era favorito Peñarol, en lo previo todos suponíamos que iba a ganar Peñarol. Lo que sí intentamos ver fue otra cosa. No teníamos en mente ver a un Peñarol tan vertical, a un Peñarol sin ideas prácticamente durante todo el partido, un Peñarol que no hizo un fútbol ofensivo ni mucho menos, que no jugó por las bandas, que Forlán formó mal el equipo porque Cajelmacher jugó 15 minutos y es titular en este equipo, porque el húngaro Badoc jugó 15 minutos y es titular en este equipo. Entonces formó mal el equipo Forlán, arrancó mal Forlán conformando el 11 inicial, y evidentemente esto deberá corregirlo si es que le da tiempo. Nosotros en algún video de Crack Café dijimos, ¿no será mejor que a Forlán lo fomenten desde los juveniles? ¿No será mejor que Forlán comience a dirigir Peñarol juvenil o una selección sub-20, por ejemplo, en el proceso donde él tiene mucha similitud con el técnico de la selección, o por lo menos en algunas ideas? En un momento uno suponía, uno veía que estaba el Uruguay del 2010, donde Forlán fue la individualidad que salvó a esa selección, que se preparó. Recomiendo ver el documental porque Forlán fue un fenómeno como jugador y como profesional. Pero claro, este Peñarol no tenía un Forlán, no tiene un Forlán, no tenía una mitad de la cancha como esa selección, no tenía una defensa como esa selección. Pero por momentos parecía ese juego vertical, depender de una individualidad, y en el final podemos compararlo porque Pelistri, Harry Potter Pelistri. ¿Por qué Harry Potter? Porque apareció en el momento que su equipo lo necesitaba, con su magia. Si bien el gol lo hace Trindade, es la mitad del gol de Pelistri, que no había jugado un buen partido, que había demostrado que estaba recién comenzando, que le faltaba rodaje, que le faltaba motivación, no se lo había motivado a Pelistri. Sin embargo, aparece Harry Potter en el momento que sus compañeros lo necesitan. Y por eso es importante también, y le va a servir, además tiene la 10 de Peñarol, le va a servir para motivarse desde lo emocional, desde lo psicológico, porque de lo futbolístico mostró poco, pero es importante porque aparece en el momento que sus compañeros, que sus hinchas, que sus dirigentes, que el técnico lo necesitaba. Apareció en este caso el 10 de Peñarol. Y bueno, en definitiva, lo que deja el partido es un Peñarol que suma 3 puntos, un Peñarol que debe mejorar, un Forlán que debe mejorar. Uno espera mucho más. Forlán fue un excelente jugador, ya dijimos, un gran profesional, brilló en Independiente, brilló en el Villarreal,
brilló en Atlético Madrid, jugó en el Manchester United, tuvo una muy buena carrera y aprendió mucho del fútbol moderno, del europeo, del fútbol ofensivo, de técnicos que proponían en campo amigo, de técnicos que se defendían con la pelota, y también tiene mucho Forlán del fútbol sudamericano y de la selección. Uno aspira a ver más del europeo que de lo de la selección. Y además porque Peñarol no te espera, porque Peñarol perdió el campeonato, porque Peñarol, también Nacional, son equipos grandes y en Uruguay no se espera mucho más que 2, 3, 4 partidos. No va a ser la primera vez ni la última que un técnico le vaya mal en el arranque y deje de ser el entrenador. Además hay muchos pendientes, muchos agarrados, muchos esperando, siempre está rondando. Esperemos que no, porque creo que no le va a hacer bien a Peñarol, pero muchos hinchas lo piden, porque en realidad en Uruguay todavía hay un pensamiento arcaico y esto va a depender de Forlán, que pueda seguir, porque uno le tiene fe a Forlán como un técnico más moderno, pero yo tengo la información que siempre está ahí rondando, que ustedes seguramente también la tienen y saben de lo que voy a decir, de que Saralegui está ahí al acecho, siempre pendiente a ver de lo que pasa en Peñarol para poder volver a dirigir. Sería catastrófico, sería una lástima, uno no quiere ese tipo de entrenador en el fútbol uruguayo, pero eso va a depender mucho de lo que pueda hacer Forlán y sus dirigidos adentro de la cancha. Repetimos, Kägelmacher debe ser titular, Badoc debe ser titular, se espera, por supuesto, mucho más del español Cisco, que es el 9 de Peñarol, hay muchas esperanzas puestas, hoy estuvo peleado con los rivales, con la pelota, no estuvo atento, lo de Thiago Cardoso, y a ver, ya se hace una costumbre de Arruabarrena en la selección, de la manera que se hace expulsar Cardoso es de un futbolista de baby fútbol, y las cosas hay que decirlas como son. Además, en ese momento era el capitán de Peñarol. Era el capitán de Peñarol, insólito. Abascal no puede seguir jugando en la defensa de Peñarol. Se lesiona Formiliano, que es el que banca todo en el fondo, increíblemente. Giovanni González, lejísimo, el hincha ya no lo tolera más. En la mitad de la cancha demostró el húngaro que debe ser titular, hay que ver quién lo acompaña. Y después Acevedo, muy poco, tuvo la oportunidad. Hay que ver también cómo termina conformando Forlán la delantera del equipo carbonero. Y decíamos en el comienzo, lo de Cristian Rodríguez, que no es puntual del jugador de Peñarol, pasa también en otros equipos. Es más, entre semana Álvaro Pereira declaró y habló mal de su ex técnico, habló mal de Iván Alonso, rompió todos los códigos. Un jugador que solamente por ser hincha de Nacional, y esto es culpa de los dirigentes, como es culpa de los dirigentes de Peñarol, por ejemplo, mantener a Marcel Novik en el primer equipo, que también está lesionado, pero que además no hizo ningún tipo de mérito para seguir siendo jugador de Peñarol. Y eso es responsabilidad de los directivos y después de todo lo que puede haber atrás de esta decisión. De que, por ejemplo, Novik está en Peñarol, de que también se le haya renovado el Cebolla, que se lesionó una vez más. ¿Hasta qué punto le sirve tener un jugador que se lesiona cada 2 meses? Y lo que decía Álvaro Pereira, un jugador que jugó 2, 3 partidos y que ya no estaba para jugar. Y hay un video de Crackcafé donde decimos jugadores que ya debieron retirarse del fútbol. Y sin embargo habló muy mal de Gutiérrez, que nos podrá gustar o no como plantea los partidos, pero ganó 2 campeonatos uruguayos jugando contra su tradicional rival. Habló mal de Iván Alonso, que podrá gustar o no, como es como persona. Algunos dicen que es mala persona, otros que es buena persona, pero hizo más goles que Abreu en Nacional. Entonces, fue muy chistoso lo de Álvaro Pereira, triste también, es una contradicción, pero fue así. Dio risa en un momento, tristeza en otra. Y ese tipo de jugadores, y acá voy a lo que quiero decir del retiro tempranero e irse por la puerta grande, los holandeses, la escuela de Cruyff, los holandeses que generalmente juegan muy bien el fútbol, esos holandeses, la gran mayoría, y pongo 2 ejemplos concretos. Robben se retira con 35 años. Sneijder se retira con 34 años. Hicieron dinero, hicieron lo suyo, demostraron en la cancha. En el caso de Sneijder, uno ve fotos y se va a encontrar con un tanque. Nada que ver lo que era como jugador. Se dedicó a tomar alguna cerveza, a salir. Felicitaciones porque cuando jugó lo hizo de maravilla. Se retiró y está viviendo la vida. Fue un gran profesional y ahora está disfrutando. Hay que aprender de los europeos. Hay que mamar lo que hacen los europeos porque generalmente son países desarrollados, pero no solamente en lo económico, en lo financiero, sino en lo mental. Porque el desarrollo o el subdesarrollo va en todos los sentidos.
Y sin embargo, acá en Uruguay tenemos un jugador que quiere batir el récord Guinness y jugó en todos los equipos que pueden haber, que además es técnico jugador. Acá en Uruguay tenemos un jugador que vivía lesionado en Independiente, que se vino a jugar en Peñarol, que tuvo buenos momentos, pero que también, si uno repasa, ha vivido lesionado. Tenemos un jugador que viene a jugar a un equipo como Álvaro Pereira porque es hincha de Nacional y los dirigentes lo traen. Insisto, con la responsabilidad de los dirigentes también, que tienen mucho que ver en estas decisiones de jugadores que solamente por ser hinchas o por ser referente o por el vestuario y por toda esa mentira que se genera y que nos quieren vender y que no todos se comen la pastilla, terminan jugando y muchos se terminan yendo por la puerta de atrás. Ha ganado Peñarol, son 3 puntos. El Uruguay, jugando mal, alcanza hasta para salir campeón, pero en lo internacional, si Peñarol no mejora, seguramente se queda fuera en la primera fase. Deberá mejorar muchísimo Diego Forlán con este equipo, por lo menos lo que mostró con Cerro. Lo de Cerro ya lo dijimos, hizo un buen partido, pero termina perdiendo, no supo qué hacer teniendo un jugador más, y eso es un tema ya del fútbol uruguayo, que cada vez que le echan a un jugador a un rival, el rival se agranda, no se sabe qué hacer con la pelota, no se sabe cómo jugar tácticamente, y generalmente los equipos terminan o empatando o perdiendo. Como siempre, pueden debatirnos, pueden dejar su opinión, se pueden suscribir a nuestro canal y habrá más Crack Café para compartir.